gusta el bebé. ¿Quién le habrá dicho a la gente que a mí me gusta el bebé? Tienen que tener presente en nombre de la Asociación del Retiro, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Una vez más, pues, conocéis la asociación. Estamos dedicando desde hace 6 años a defender el retiro. Tenemos entrevistas trimestrales con Borja Caravante, con todos los que mandan aquí en el retiro, y poco a poco vamos avanzando y estamos haciendo muchas cosas. Entre otras, por ejemplo, el otro día estuvimos con la subdirectora de Cultura, que son los que se dedican a cuidar las esculturas, y aquí detrás justo tenemos unas escaleras maravillosas, que esta entrada es muy bonita con azulejos. Los azulejos significa que son pintados, pero que encima llevan una capa de vidrio. Pues no, pues esto, la última vez que han hecho la rehabilitación los han pintado. Entonces están hechos, pues, un pequeño desastre. Esto que es patrimonio del mundo mundial, como sabéis, hay que cuidarlo con más cariño. Detrás están unas oseras que son históricas, se están cayendo. El duende que tienen arriba se está cayendo y ya le dije, va a matar a un niño. Ay, no, pues venga, vamos a arreglarlo. Pero es que para ellos les estamos molestando porque les decimos las cosas que hay que hacer. Pero eso es la asociación, yo os lo digo por si alguno o alguna se quiere hacer socia, que os digo cómo se hace. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Tenemos hoy aquí con nosotros un invitado muy especial, un gran amigo y además un gran periodista, escritor, humorista, de todo. Falta la otra parte. Se llama Juan Luis Cano, como muchos de vosotros sabréis y conoceréis, pues él fue integrante del dúo Goma Espuma, famosísimo. Bueno, eres. El otro está en Estados Unidos. Eso no se pierde nunca la condición, y además tenéis la Fundación Goma Espuma, que es una fundación que se dedica a hacer cosas por los niños, sobre todo en temas de educación en diversos países del tercer mundo generalmente, y también en España. Me corrige Juan Luis, también en España. No, te corrijo, añado. Bueno, pues todo eso es Juan Luis Cano. Nació en Carabanchel hace ahora 65 años, hace unos días acaba de ser su cumpleaños. Y bueno, como os digo, aparte de toda la faceta más conocida de Goma Espuma y todo esto, es escritor, tiene su primer libro, se le titulaba La funeraria. No fue perdón. Aquí sí te corrijo. Primero se llamó Incarito. Es verdad. Era sobre un niño que quería ser torero. Bueno, sí. Un niño que quería ser torero, y después de ese hiciste La funeraria. Sí, el primero fue un libro que arranca en el año 1900 aquí en Madrid, cuando los niños, pues, por salir de la miseria, querían ser toreros, ahora quieren ser futbolistas. En aquella época querían ser toreros. Y después de... Era una gran novela. Lo veis, ¿verdad? Que me acerque. Y después escribiste La funeraria, que tiene algo que ver seguramente con el negocio que tenía tu familia, que era una funeraria. Sí, desde 1850 la funeraria Carabanchel pertenecía a la familia Cano, que era la mía. Luego tiene también escrito La noche del aguacero, y el último hasta ahora, Yo fui santa. Yo fui santa, que además es una novela muy reconocida y que fue semifinalista. Sí, fue finalista del Ateneo de Valladolid, el premio Ateneo de Valladolid. Bueno, también, aparte de todas esas... Es uno de los premios que se entregan de verdad, no se encargan. Y
Y aparte de todo eso, te presentaste a las elecciones municipales. No, yo monté, partí en el campeonato. Yo monté, bueno, junto con otro grupo de compañeros y amigos, éramos como 10 o 12, formamos una asociación de defensa del medio ambiente, en principio se llamó Torrenat, en Torrelodones, y después, debido al éxito que tuvimos en nuestro empeño, pues pasamos a ser un partido político para poder continuar la labor que habíamos hecho, y estuvimos gobernando 12 años. En Torrelodones, y creamos un partido que se llamaba Vecinos por Torrelodones, pero yo no me presenté, o sea, yo era parte de la ejecutiva, como decía el Partido Popular allí, yo era el líder espiritual, no iba a la lista. Mi mujer sí fue concejala. Sí, fue concejala. Bueno, pues entonces hemos traído aquí hoy a Juan Luis, en principio, para hablar un poco del retiro, de sus recuerdos del retiro, y luego hablaremos de lo que él quiera y de lo que vosotros queráis, ¿no? Pero en principio yo quería preguntarte cuáles son tus recuerdos del retiro. Hemos titulado este diálogo Recuerdos de un niño de Carabanchel en el retiro. Carabanchel, cuando tú naciste, ¿era otro municipio o ya pertenecía? No, hombre, soy mayor. Pero por tanto, Puede ser en un pueblo, yo creo, 1800. había un aeropuerto en Carabanchel. Pues mira, un poco en ese encabezamiento, en ese título, viene un poco resumido cuáles son mis recuerdos del retiro, pocos. ¿Por qué? Pues porque yo era un niño de Carabanchel, era un niño de barrio. Entonces esta zona era, madre mía, vamos al centro, al retiro, eso era como la élite madrileña. Entonces yo sí venía venía muchos domingos porque mi abuelo nos traía a los nietos, a sus nietos, a mis primos y a mis primas y a mí. A él le gustaba mucho la música y entonces nos traía a los conciertos del kiosco. Entonces sí recuerdo, y creo que eran los domingos, no estoy muy seguro, pero creo que eran los domingos, y muchas veces nos traía a mis primos con mi abuela aquí, y realmente a lo que veníamos era que escuchara el petardo ese para nosotros, que luego me encanta, pero que en aquel momento para los niños pues era... Pero bueno, jugábamos por aquí y molaba. Y luego también veníamos a la casa de Fieras, y recuerdo que, a lo mejor me falla la memoria, que es imposible, que había un elefante que se llamaba Perico, un elefante Perico. Y también recuerdo a un señor que un día estábamos ahí, mis primos y yo, tirando cacahuetes a los mandriles que tenían el culo pelado, también me acuerdo perfectamente, y de repente vino un señor y le puso la mano así a mi abuelo y le dijo: "El ongarután". Eso yo no me acuerdo, pero mi abuelo lo contaba. Me imagino que sería verdad. Y bueno, tengo unos recuerdos bonitos porque yo tuve una infancia muy feliz. Y bueno, esos días de compartir con mis primos, de jugar, del elefante Perico, de los monos del retiro y de mi abuelo, al que yo adoraba, pues forman parte de esa infancia, ¿no? Y bueno, pues son bonitos, son recuerdos bonitos. Luego, un poco ya más mayor, estaba yo ya en la facultad, tenía 17 18 años, pues esos recuerdos ya son de otro tipo, pero también muy bonitos. Tuve una novia a la que llamábamos Retiro, porque vivía aquí en unas calles... Eso de que llamábamos, pues porque dejó de ser mi novia, entonces ya de ser mi novia, pues ya pasó a... No, me extrañaba el colectivo, le llamábamos. Bueno, es que nosotros, cuando digo nosotros, el grupo de amigos que era Jaime, o sea, Guillermo Fesser, mi compi, que sigue siendo mi hermano, Santi Alcanda, que era otro compañero, y Jaime Varella, que éramos los cuatro como hermanos, o sea, vivíamos, nos fuimos a vivir juntos a los 22 años, trabajábamos juntos, estudiábamos juntos, nos íbamos de vacaciones juntos, todos juntos, ¿no? Empezamos en la radio juntos, o sea, éramos... Y entonces entre nosotros mismos poníamos siempre apodos a la gente, ¿no? Nunca les llamábamos por su nombre, entre nosotros. Y entonces esta novia mía vivía aquí en unas casas militares que hay abajo, en la parte de abajo del Pelayo, Mariano Alcalde, en esa zona. Y
entonces yo siempre quedaba con ella en el retiro. Y entonces entre nosotros la llamábamos siempre retiro. ¿Has quedado con retiro? No, no puedo ir porque he quedado con retiro. Y luego quedábamos quedábamos en retiro y algunos días, cuando no estaban sus padres, íbamos a su casa. Y era una casa, madre mía, qué tremendo, qué miedo me daba. Porque tenía el padre, era militar, y tenía como decoración cascos, balas, como de cañón. Bueno, entonces tú estabas ahí, parecía un arsenal más que una casa. Y a mí me imponía un poco, ¿no? Allí hacer guarreritas. Chiquito, ¿no? Hacer guarreritas rodeados con petas. Pero bueno, esos recuerdos son bonitos, ¿no? Se llamaba Blanca, realmente. Qué bonito. Y bueno, pues básicamente esos son mis recuerdos, porque luego los que ya más mayor, tengo otros recuerdos que no os van a gustar, porque son los de la Feria del Libro, porque he firmado muchísimo, ¿no? Pero bueno, personalmente, independientemente de que sea muy dañino para el retiro en la feria, como escritor o como persona que se dedica parte de su vida a la literatura, estuviera aquí o estuviera en la Gran Vía, siempre es una experiencia apasionante, ¿no? Y yo recuerdo las primeras veces que yo vine a filmar, claro, era como un sueño, ¿no? Porque yo venía a la feria a ver a mis escritores favoritos, a comprar libros y a que te los firmaran, con una ilusión bárbara, ¿no? Y de repente verme en el otro lado fue pues algo, pues un sueño cumplido, ¿no? Fue maravilloso, ¿no? Y ahora cada vez que vengo a la feria, casi todos los años firmo, no creo que firmo porque ya no tengo libros nuevos, pero es algo muy bonito, ¿no? Eso recuerdo. Pero sí es verdad que entiendo que es muy agresivo para el retiro, ¿no? Para esta riqueza tan maravillosa que tenemos aquí. Y luego, esos son los recuerdos reales. Ahora si queréis me invento, que tengo muchas recuerdos. Sí recuerdo también cuando quedaba con retiro, con Blanca, que cuando anochecía decía que no, que en el retiro no se podía estar. ¿Por qué? Pues te atracaban, no podía todo saber, ¿no? No sé si a mí nunca me pasó, pero había guardas, ¿eh? Ah, bueno, y en un sitio donde se meaba. Te cobraban una peseta, me parece, o un duro o algo así por mear, en aquella época, sí. Bueno, por hacer piso. Creo que sí. ¿No? No sé, para hacer medicamentos. Es una mili, la iglesia la recogía. ¿El que recogía? La harina. La orina. No, digo que te cobraban, no que te pagaban. Que te cobraban, si bajabas a hacer pis, te cobraban si utilizabas papel o algo así. Si te cobraban, le dabas algo y luego tenías que pagar para que te diera un trocito de papel. Eso, un trocito de papel, eso era, sí. Eso era. Entonces yo pues no utilizaba papel. No voy a hacer piso. Y los chicos, pues, Y hablabas, Juan Luis, de que te causaba terror, miedo, ir a la casa de esta novia. sí. Bueno, no por ella, ¿eh? Por los castings, Tenía que darte, pero no. por los castings. Y digo, ¿y en tu casa? ¿La funeraria estaba en tu casa? Bueno, estaba completamente asumido. Pero yo recuerdo, la funeraria era, sigue existiendo el edificio, bueno, el edificio era una casa más antigua, una casa de 2 pisos. La parte de abajo de la casa era la funeraria y la parte de arriba era la casa de mis abuelos. Entonces nosotros vivíamos en General Ricardo, que era un poquito más arriba, y entonces a lo mejor yo estaba allí estudiando con algún amigo del cole o jugando con amiguitos del barrio y tal, y llegaba mi padre y decía, venga Juan Luis, deja lo que estén haciendo, que vamos a la funeraria. Y todo el mundo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y claro, eso era, vamos a ver a los abuelos, ¿no? Y bueno, pues lo tenías, o sea, hablar de la funeraria, el ambiente de la funeraria, es que realmente la funeraria era una oficina. O sea, enfrente, o sea, debajo había un despacho muy grande, donde estaba mi abuelo, mi tío Miguel. Luego a la izquierda, recuerdo perfectamente, había la sala de los féretros, que era una sala donde estaban expuestos los féretros, y allí nos metían a mis primos y a mí en verano sobre todo,
venga, que se bajen los niños a la sala, porque se estaba muy fresquito. Y entonces aquí nos metían a jugar y tal, y luego había un garaje, pero no era un garaje, era un patio como con techado, donde había dos coches, que eran los dos coches funerarios. Y mi madre siempre contaba que algunas veces cuando iba mi abuelo conduciendo, o mi tío Miguel y tal, y ella estaba, mi madre era budista, y ella estaba esperando el autobús, el tranvía, lo que fuera, y pasaba mi abuelo, mi tío con un muerto, decía, venga, sube todo el día. Ella se subía a la montaña. O sea, son cosas que tú normalizas, porque bueno, forman parte de tu día a día. Y luego toda mi familia eran unos cachondos, todos los hombres, las mujeres eran así muy beatonas y tal, pero los hombres eran muy divertidos, les gustaba mucho la juerga. Y en aquella época de la funeraria, yo de vez en cuando, para que esto tenga que ver con el retiro y tal, yo meto la palabra retiro. Pues en aquella época, yo recuerdo, yo tendría como 8 años, o 9, 7, por ahí. Y recuerdo que había un señor, bueno, teníamos un empleado en la funeraria que se llamaba Pablito, que llevaba una uña del dedo meñique súper larga. Y entonces él fumaba y era para hacer así con la y luego hacía así. Bueno, pues ese Pablito se hizo, que lo meto en la funeraria, en la novela, meto un personaje que se llama así, aunque lo que cuento la novela no es la historia de mi familia, pero sí muchas anécdotas. Y esta la cuento. Yo recuerdo que había un señor al que todo el mundo llamaba el conde en mi familia. No, el Pablito no está con el conde, ¿no? Drácula. Y era un señor que estaba mucho allí en la funeraria, muchas tardes, que yo iba con mi padre a ver a mis abuelos, y se iba con Pablito al bar que había justo enfrente, que se llamaba Chacón, o en la Noblejana, que era otro bar que había al lado. Y a mí me llevaba muchas veces con ellos. Nos llevamos al niño y tal. Y entonces yo me iba con ellos, yo era el nieto mayor, o sea, era el mayor de todo. Y a mí me daban, ellos bebían vino o lo que bebieran, no sé qué bebían, y a mí me daban, al niño ponle una palomita. Que era a 7 o 8 años, luego, bueno, pues ¿quién era aquel conde? Que no sé si era conde o marqués o lo que fuera. Jaime de Mora y Aragón. ¡Hombre! Porque durante una época estuvo ingresado en el psiquiátrico de Carabanchel. La ingresó la familia allí por tema de... porque dijeron que estaba loco y que no sé si estaría, pero para por tema de herencias y tal, no sé qué, y le metieron allí. Entonces, como no debía estar de atar, pues por las tardes le daba suelta. Y se era amigo de este Pablito, debían ser muy borrachines los dos. Y bueno, pues tengo muchos recuerdos muy bonitos de la funeraria. Luego, un caso que tú te acordarás, que ha coleado hasta hace poco, que fue el caso Funerarias, que fue una estafa total a todos los que tenían funerarias en Madrid, las municipalizaron y al año siguiente, a los 2 años, vendieron todo el negocio por 1 peseta. Y eso fue de un día para otro, o sea, ustedes ya no tienen negocio, fuera, expropiado. Y bueno, pues nada, pues un negocio del que vivían 4 familias, porque eran mi abuelo y mis 3 tíos abuelos, pues de repente quedamos sin nada. Menos mal que éramos inmensamente ricos. Bueno, éramos inmensamente ricos. Mi abuelo tenía una finca, ¿cómo se llama el pueblo este que hay cerca del Escorial? No. Zarzalejo. En Zarzalejo tenía una finca impresionante, parece que eran 1500 metros de parcela. Y teníamos una casa, o sea, ¿cómo sería la casa de grande? Que mi abuelo siempre veía la radio por la noche, el informativo que hubiera, y cuando se levantaba por la mañana empezaba a oír, al revés, o sea, empezaba a oír por la mañana la radio con un transistor y cuando llegaba a la puerta de la casa ya estaban por el informativo de la noche. No afectó mucho Se lo llevaba muerto. Mira qué pasa. Tenemos una piscina, había hecho una piscina mi abuelo,
tenía la zona profunda, tenía zona abisal la piscina, salieron los calamares, pero tampoco quiero yo ahora faltar. Éramos una familia muy normal de Carabanchel, como seguimos siendo. Y además no está mal saber de dónde eres. Oye, te iba a preguntar por los orígenes y un poco la formación de Goma Espuma. Pues, ¿cómo os montáis eso? Bueno, pues fue cuando muere Fernando VII. Cuando vienen los Borbones a España, Felipe V. Bueno, pues fue de una manera muy natural. Mira, nosotros jamás, nunca en la vida desde que nos conocimos el primer día de clase en la facultad, en 1977, septiembre, primer día de clase. Jamás, desde ese día, nunca jamás nos hemos sentado a pensar ¿qué hacemos? Vamos a hacer esto, ¿por qué no hacemos esto? Sino que todo se ha ido produciendo de una manera muy natural sobre la marcha. Entonces, nos conocimos estos 4 amigos que te he dicho, bueno, 5 realmente, también éramos 5 amigos y por una casualidad, nosotros empezamos a trabajar, tuvimos la suerte, o bueno, también ¿cómo se dice? El coraje de salir al mundo a buscar la audacia, sí. Y las ganas de trabajar, ¿no? Empezamos a trabajar en prensa, menos uno que empezó a trabajar en la radio. Empezamos en el primero de la facultad. Yo empecé a trabajar en el periódico, que salió simultáneamente en el periódico en Barcelona y en Madrid. En Madrid al año siguiente cerró y en Barcelona continuó, sigue todavía el periódico. Guillermo trabajaba en Europa Press, Santi era el crítico musical de La Hoja del lunes, Pepe Luis empezó a colaborar con el Diario de Córdoba, del que luego fue director, y Jaime empezó a trabajar en los 40 principales de disc jockey, lo que para mí entonces se llamaba disc jockey, Jaime Baret. Y entonces, por aquel entonces, eso ya te estoy hablando, o sea, nosotros empezamos a trabajar en cosas diferentes en el año 78, 79. Y en el año 80, bueno, antes de eso, en aquella época tú podías hacer reportajes y venderlos a los periódicos o a las revistas. Tú ibas a hacer un reportaje, hoy tengo este reportaje, ¿lo queréis? Y entonces Guillermo y yo ya reportajes a la pieza. A la pieza, claro. Te pagaban por lo que es. Eso es. Y entonces un día, o sea, nosotros, Guillermo y yo, hacíamos reportajes. Guillermo y yo, solos. Hacíamos reportajes y tal. Y me acuerdo una vez que le dije, tío, ¿por qué no hacemos un reportaje de los gitanos que viven en Chabolas, en Carabanchel, en una zona que hay por debajo del Canódromo, que puede ser interesante? Vale. Y entonces, todavía, es alucinante, todavía guardo esa cinta de cassette, que es una cinta de esas pequeñitas, que era mi grabadora, que me había comprado yo una grabadora de esas, y hace poco, para otra serie de cosas, yo recuerdo dónde tenía bueno, no voy a contar porque el caso es que apareció la cinta y la grabadora. Y dije, ¿qué será esto? Y lo puse, joder, macho. Bueno, qué vocecilla. Un déjà vu. Pero fue muy emocionante. Y además, mira, me acuerdo que decía, estábamos entrevistando a un señor que cierro los ojos y le veo. A un señor que estaba en una chabola allí arreglando, era de esto. No, con cobre. Sí, de. ¿Cómo se dice? Cacerolas y tal, y estaba allí tratándole a una. Y llegamos allí y le dijimos, mire, somos periodistas, queremos hacer un reportaje. Y nos dijo, ven mañana, que es que ahora me pillan. Fuimos al día siguiente, alucinante. Llegamos al día siguiente, a la misma hora. Tenía toda afuera de la chabola, tenía como 4 o 5 neveras nuevas, un par de lavadoras, pero nuevas. Y claro, nosotros llegamos allí, le hacemos la entrevista que era muy graciosa, decía, es que nosotros aquí vivimos aquí los indios. Y decía, había con él un chaval jovencito que también decía, es que vosotros los payos, cuando nos veis a los gitanos por la calle, ya escondéis el bocadillo y el balón, y eso es incorrecto. Bueno, el caso es que le decimos, cuando ya acabamos la entrevista y tal, le decimos, oiga, ¿y esta lavadora que tiene usted aquí?
que están nuevas y nos dicen, mira, con todo su morro, ahí dice, esto le voy a decir yo la verdad. Estas lavadoras, es que las payas son muy caprichosas. Y le dicen a los maridos, cómprame 5 lavadoras. Se las compran y luego no las quieren y no las quieren ellos y no las dan. Lo tengo grabado. Y esto quiero contar. Porque empezamos a vender reportajes. Y me he acordado de ese reportaje por lo de la cinta. Pero bueno, y como Jaime había empezado en los 40 principales de DJ, resulta que en la FM, por aquel entonces, solo emitía hasta las 12 de la noche. Y no emitía los fines de semana. Era de lunes a viernes y a las 12 chapaba. Y entonces la cadena SER empezó a hacer una experiencia que fue emitir toda la noche de los sábados y toda la noche de los domingos, me parece que fue. Y a Jaime, que era DJ que allí y empezaba a ser conocido y tal, le dijeron, oye, ¿quieres hacer un programa de 3 horas en los sábados? Tal? Haz lo que quieras. No te vas a decir nada, tampoco te vamos a pagar, o sea, haz lo que te dé la gana. Y entonces Jaime fue quien nos dijo, chicos, tenemos 3 horas para hacer lo que nos dé la gana en la radio. ¿Y qué hicimos? Pues ir allí los 4, éramos Santi, Guillermo, Jaime y yo, y empezamos a hacer las mismas cosas que hacíamos en la facultad, porque nosotros en la facultad desde primero ya éramos muy conocidos. En la facultad, porque nos poníamos en el bar. Eres muy estudiosos. Sí, no, pues sí lo éramos. Sí. Nos poníamos en el bar o en la biblioteca, allí a hacer conexiones como si fuéramos unidades móviles, a hacer sketches y tal, y la gente nos rodeaba. O sea, era alucinante, nos poníamos allí a hacer el tonto y de repente teníamos allí un montón de gente alrededor y éramos muy conocidos. O de repente a lo mejor, me acuerdo un día que llenamos toda la facultad de aforismos que nos inventábamos nosotros, los escribíamos en folios y los pegábamos todos por las clases y tal. Y éramos de primero, de segundo, que éramos de los lechones que acababan de entrar, pero ya empezamos a ser muy conocidos. Bueno, el caso es que empezamos a hacer ese programa en Radio Madrid que se llamó El Flexo, no era Goma Espuma, El Flexo, que duró 1 año y medio, 2 años como mucho. Y se hizo muy famoso, sobre todo entre los universitarios en Madrid, pero muy famoso en muy poco tiempo. Y claro, luego en el 82 se abrió Antena 3, se abrió la emisora Antena 3, y Manolo Martín Ferrán nos llamó. Y nada, nos fuimos Jaime, Santi y yo. Y me acuerdo perfectamente cuando estábamos ahí firmando un grandísimo contrato, eran 12.000 pesetas al mes, que Manolo nos dijo, bueno, musos, a ver qué hacéis, porque el bueno se ha quedado en la SER. Pues Jaime se quedó en la SER, que era un poco el cabeza visible del grupo, ¿no? Y luego, pues fíjate, ¿no? Al año siguiente, Santi ya con 20 años, o con 23 años, le fichó El País de crítico musical, se fue al País y ya nos quedamos Santi y yo, Guillermo. En el año 83, 84 ya empezamos Guillermo y yo solo. Y luego a partir de ahí, bueno, pues era muy curioso porque nosotros simultaneábamos la labor de redacción, o sea, éramos periodistas en redacción durante la semana, estábamos de periodistas, y luego los sábados por la noche hacíamos Goma Espuma. Y era muy curioso porque si de repente te tocaba guardia de informativos, la guardia las hacía en Antena 3 un locutor y un redactor. Entonces nosotros estábamos allí haciendo el programa, haciendo sketches, y de repente daban las noticias, y llegaba el locutor que le habíamos dejado encargado, que cogieron unos teletipos, y llegaba y entonces, de repente decíamos, el ministro del Interior, no sé qué, o sea, éramos periodistas normalmente, sonaba otra la sintonía y seguíamos haciendo sketches. Y eso Manolo Martín Ferrán lo permitía. Que eso no habría sido posible en ninguna otra radio, ¿no? Y nada, pues de repente Goma Espuma empezó a funcionar, que fue una barbaridad. Y nada, después de eso nos fuimos porque Guillermo siempre tenía una obsesión tremenda con Estados Unidos. Y hubo un año que nos fuimos a vivir a Los Ángeles. Bueno, se fue todo el año, yo estuve 7 meses o 8 meses, y entonces nos fichó Onda Cero para hacer la tarde. Y estuvimos 1 año, nada más. Y fíjate cómo eran las cosas en aquel entonces. Nosotros grabábamos el programa en casa de Guillermo, en un estudio que habíamos improvisado allí, habíamos comprado una mesa de mezclas y un par de micrófonos buenos, un mezclador y tal, o sea, una mesa y tal. Grabábamos allí en DAT, que ya era digital en aquel momento.
Entonces, esa caja con la cinta de edad la llevábamos, nos íbamos al aeropuerto, nos íbamos a la fila de Iberia, y a alguien de allí de la fila de Iberia, pues nosotros de cara no éramos conocidos. De nombre sí, pero de cara no. Pues le decíamos, oiga, mire, somos más Puma, toma. Mire, ¿le importa llevar esta cinta que son los programas de esta semana? Y entonces decíamos el nombre, llamábamos a Mavi, que era nuestra chica aquí en Madrid, ella le esperaba con un cartelito, lo llevaba a la emisora y lo emitía. Eso era alta tecnología. Era alta tecnología. Y estuvimos un año haciendo la tarde en Onda Cero. Y entonces Guillermo conoció en el pueblo de su mujer, de Sara, pues ya no estaba casado, pero ya juntos y tal, a Kermit Love, que fue el creador de la rana Gustavo, que se llama Kermit, que es del mismo pueblo que Sara. Y entonces dijo, oye, pues Guillermo y yo, Juan Luis y yo estamos pensando hacer un programa de muñecos y tal, ¿por qué tú no te vendrías a España? Y el tío dijo que sí. Fíjate, ¿sabes esas cosas que tienen los americanos? Es una superestrella allí, era él, de Barrio Sésamo, tío. El socio de Henson, de Jim Henson, el creador del Barrio Sésamo. Y dijo, pues me gusta la idea, venga, me voy con vosotros. Y entonces se vino para España, hicimos un programa de muñecos, él nos enseñó, no sé qué, que fue un fracaso también. Que ahora es un programa que en YouTube y tal, es un programa que se ve muchísimo y de tal, pero nosotros nos arruinamos. Y entonces dejamos la radio y estuvimos un año haciendo eso. Y luego cuando acabó eso, pues nos llamaron de la SER y ya empezamos a hacer Lo Más Puma por la mañana, que eso fue el pelotazo brutal. Y los últimos 3 años o 4 ya nos habíamos retirado ya porque Guillermo se había ido ya a vivir definitivamente a Estados Unidos y nos volvieron a llamar de Onda Cero para hacer la tarde. Y entonces hicimos la tarde 4 años, 3 o 4 años creo, hasta 2008, 2009 y ya Guillermo se fue definitivamente y ya lo dejamos. Nosotros fuimos los primeros que en la radio española empezamos a sacar la radio al mundo. O sea, no a mandar un corresponsal cuando había un evento o una guerra o no sé qué, no, a sacar el programa entero, todo el programa. Había que la guerra de Bosnia, todo el programa de la guerra de Bosnia. Y nosotros, claro, hacíamos humor, pero nosotros también somos periodistas, entonces nosotros queríamos contar las cosas de primera mano. Y nosotros estuvimos cubriendo la guerra de Bosnia en Bosnia. Y la guerra de Kosovo en Kosovo. Con todo el equipo. Entonces, claro, la primera vez que le dijimos allí a la SER que queríamos sacar todo el equipo y irnos a hacer el programa en Cuba, pues dijimos, está ahí loco, no sé qué, bueno, pero como teníamos mucha fuerza y sobre todo teníamos sponsor detrás de poner una pasta, pues dijeron, venga, pues vamos. Y la primera vez que hicimos el programa fuera, pues ya te digo, todo el equipo, fue desde Cuba. Y fue por un tema solidario, porque llenamos un barco entero de juguetes para los niños cubanos unas navidades. Entonces, como no nos fiábamos del gobierno cubano, nos fuimos nosotros directamente hasta allí con UNICEF y repartimos los juguetes colegio por colegio. Y aprovechando eso, estuvimos una semana entera haciendo el programa desde una emisora allí que se llama Radio Rebelde. Y fue la primera vez en la historia de Cuba desde la Revolución que se emitía en directo sin censura previa para el exterior. ¿Y cómo conseguimos eso? Mintiendo. Estuvimos un montón de tiempo negociando y tal, asegurando que nosotros íbamos a hacer un programa musical que se iba a encargar, o sea, que lo que queríamos era promocionar en España la música cubana que había quedado como un poco olvidada. Y entonces con esa excusa pues nos dejaron mentir. Poníamos arriba la paellera esta del satélite y emitíamos en directo. Y era muy fuerte porque me acuerdo, claro, que aquí entrevistamos a Dios, o sea, metimos contenido muy interesante, hacíamos reportajes brutal. Y nosotros íbamos donde fuéramos con 5 o 6 personas que venían con nosotros, que iban allí controlando. Y entonces en uno de los programas entrevistamos a un ex ministro de allí que era el comandante Lester, me acuerdo perfectamente. Y le dimos hicimos una entrevista bastante heavy. Y entonces en la radio hay un botoncito en el control, que es el botón de órdenes, en el que el técnico, si lo aprieta, habla contigo, pero los demás no lo oyen, lo oyes tú solamente por los cascos.
Y entonces estábamos allí haciendo unas preguntas al naturalista, al señor al comandante del este, y uno de los que siempre venía con nosotros, que era del gobierno, del intendente de seguridad, apretaba esto y decía: eso no se lo puede usted preguntar al comandante. Él no pillaba, ya estaba mintiendo. Y así toda la entrevista. Ya le dije: usted que sacó, usted puede preguntar. Era una experiencia muy buena. Y eso fue lo primero que hicimos, no como con la fundación, porque no existía todavía, pero sí fue como si dijéramos el primer acto solidario. Entonces nos dimos cuenta que, sobre todo por ahí fuera, con muy poco esfuerzo podías hacer mucho. Y empezamos a hacer cosas puntuales allá donde íbamos. Pues eso, en Kosovo llevábamos material escolar para los colegios que se habían quedado sin nada. En Bosnia llevamos leche maternizada a los hospitales porque las madres se quedaban sin leche con el trauma de la guerra y no había leche maternizada. Me acuerdo que nos recorrimos el Sáhara con una ONG de oftalmólogos operando a la gente de las cataratas y repartiendo gafas de sol, porque por el efecto del sol en la arena les provoca cataratas. Bueno, hacíamos cosas puntuales y en el año 95 pues tuvimos la oportunidad de tener ya no, el año 95 no, ya un poco después, el año 98 o así, ¿no? Tuvimos la oportunidad de crear ya un proyecto permanente y fue en Calcuta. Y allí montamos una escuela para niñas en un barrio que es el infierno de la tierra, se llama Govindapur, que está en los márgenes de la vía del tren, que son todos chabolas, porque allí en Calcuta hay una zona desde la vía del tren, no sé cuántos metros son, que no pertenecen a nadie. O sea, son como zona de nadie. Y eso está lleno de chabolas. Pero cuando te digo chabolas, son chabolas de 2 metros por 2 metros, donde viven 10. O sea, es terrible. Y los niños jugando en la vía del tren, pasando el tren. O sea, es que no te lo puedes creer. O sea, aquello es terrible. Son, bueno, esa casta, la casta de los intocables. Sí. Yo lo que vi en Calcuta en aquella época no lo he vuelto a ver, ni en zona de guerra. O sea, es terrible. Creo que ya no está tan mal, pero vamos, es terrible. O sea, tú ibas por acá y ibas viendo muertos. Aquello era brutal. Bueno, ese fue el primer proyecto permanente. Y luego la directora de ya montamos la fundación. La directora de la fundación nicaragüense era nicaragüense, porque ahora tenemos otra, se fue a vivir a Berlín y ya no está con nosotros, pero ella nicaragüense y conocía muy bien el terreno de Nicaragua. Entonces, allí en Nicaragua tenemos escuelas en los mercados que no son como el mercado de San Antón aquí, los mercados allí son barrios enteros, chabolistas, donde la gente se dedica al menudeo y los niños y las niñas pues, están en la calle puestos a eso, a la prostitución, a la droga, al alcoholismo, a la malos tratos, a todo. Y entonces nosotros lo que hacemos es crear escuelas en esos centros, en esos mercados, que no son escuelas al uso, porque aunque sí se les ayude a aprender a leer y a escribir y tal, realmente lo que haces es sacarles de la calle y darles formación, pero también cosas que les gusten. Es decir, se les enseña música, se les enseña a bailar, se les enseña artes circenses, o sea, cosas que a ellos les apetezcan para no estar fuera. Y luego se les da refuerzo escolar. También apoyamos a una casa que se llama la Casa de las Niñas, que para niñas víctimas de violencia sexual dentro de la familia, básicamente. Y entonces es una casa de acogida. Y luego creamos... No, eso es en Nicaragua, en Managua. Y luego también estuvimos una época, pero eso ya lo dejamos porque, bueno, problema burocrático y tal. Creamos una radio en el norte, en una zona cafetalera, para dar educación a las mujeres a través de la radio. Y estaba muy bien. Y luego llegamos a Sri Lanka con el tsunami. Llevamos ayuda, la llevamos nosotros mismos, allí pusimos en pie una escuela que el agua había tirado y montamos y ayudamos a los padres franciscanos a montar un orfanato. Y ya tenemos 2 orfanatos en 2 sitios diferentes, en Matal y no recuerdo que se llama otro sitio. Y luego damos becas, porque claro, en esos sitios si tú pones a los niños a estudiar, pero luego acaban de estudiar y no tienen más opción que quedarse allí a trabajar de nada, pues es una putada. Y entonces lo que hacemos es a los niños que quieren les damos becas para que puedan ir a Colombo, a la capital, a estudiar en la universidad.
Luego estamos también en Senegal, donde empezamos a trabajar con otra ONG que se llama Campamentos Solidarios, y estamos en la Casa Mans, en toda una región. Claro, es que en África, si tú montas un proyecto en un poblado, realmente estás beneficiando a todo el entorno. Cuando te digo todo el entorno, son 40 kilómetros a la redonda. Entonces allí tenemos una escuela donde van niños de todo. Y hemos montado también una maternidad, que la maternidad al final es, o sea, te vale para todo, para dar a luz y también si te rompes una pierna, es un hospital. Y luego estamos en Congo también, mantenemos un hospital, y en España llevamos 4 años, 3 años haciendo en colegios un proyecto precioso, que se llama Think Equal. ¿Se llama? Think Equal, pensar en igualdad, que es para dar formación a los niños, bueno, no es formación, realmente no es formación, a los niños de 3 a 6 años se les educa en igualdad, en resolución de conflictos, se les enseña, se les enseña que no existen las razas, que no hay ni negros ni blancos, sino que todos somos marrones de diferentes tonos. Es decir, se les da instrumentos para que el día de mañana, en la medida de lo posible, no tengan las taras que tenemos nosotros y aprendan y puedan ir por la vida siendo unos ciudadanos con valores, de condiciones y con valores, ¿no? Y en eso estamos. Luego hacemos cosas puntuales y tal. ¿Y cómo nos financiamos? ¿De dónde sale la pasta? Pues mira, la pasta, cuando estábamos en la calle trabajando, salía de nosotros, única y exclusivamente, que todos los meses hacíamos taca-taca, y de eventos que hacíamos solidarios y culturales. Durante 14 años estuvimos haciendo un festival de flamenco, se llama Franco Patos, que lo hacíamos en el Colegio de Médicos, que era una barbaridad, porque yo soy muy aficionado al flamenco y todos los artistas no cobraban, o sea, y estoy hablando, el nivel era, pues, todos los días era cante, baile y guitarra, y a lo mejor un día era Sara Varas, Vicente Amigo y Enrique Borete, o sea, ese era el nivel, sí, todos los días. Nivelazo. O sea, alquilábamos el Colegio de Médicos, que era donde daba clase Ramón y Cajal, lo alquilábamos durante una semana y desde la mañana a la noche había exposiciones de escultura, pintura, de cartelería, chats con los artistas, desfiles de moda flamenca, clases de cine, clases de guitarra, de compás, de cajón, de cante, conferencias, se podía comer allí platos andaluces y tal, en el patio había tertulias y luego por la noche las actuaciones, ¿no? Así durante una semana. Y luego cuando vino la crisis hasta el 2014 aguantamos malamente, nos costaba pasta todos los meses, todos los años a nosotros, hasta que ya de repente pues ya nos dejamos. Y hacemos pues eventos, pues todo lo que hace la Fundación para sacar pasta se llama Patos, o sea, para todos, Patos, flamenco Patos, comedia Patos, no sé qué. Y ahora llevamos 3 años haciendo una cosa muy divertida, que es la maratón más corta del mundo. Entonces, en vez de 42 kilómetros y 190 metros, que es la maratón auténtica, hacemos 42 metros y 19 metros. Y lo hacemos en Vallehermoso todos los años y es una maravilla, lo hacemos inclusivo, entonces es emocionantísimo porque... pues ¿Esto lo habéis hecho el sábado? Esto lo hemos hecho el sábado en Sepúlveda. Sepúlveda, Segovia. Una maravilla, y van niños de centros con discapacidad, gente que va en silla de ruedas o con andadores ya muy mayores y lo hacen. O sea, bueno, es emocionantísimo, se pasa muy bien, es una mañana maravillosa y nos quedamos con la venta, con lo que tenemos con el dorsal. Y con esa, y luego con los socios. No tenemos una cuota fija, o sea, tú puedes poner 5 euros al año y son 5 euros al año. Y tenemos muchos socios que además es la ONG, yo creo, que tiene más, por lo menos eso nos dijeron la Fundación Lealtad, es una de las fundaciones ONGs que tiene más, ¿cómo se dice? Que la gente no se borra. Permanencia. Más permanencia, o sea que es muy, a ti te pillan para ser, yo qué sé, de aldeas infantiles y te haces un año y luego como al año tengas que renovar se te olvida y no sé qué. Pues aquí mucho, o sea, se nos da que yo estoy muy agradecido a los pocos. Porque si no, pues estamos, no tendríamos la fundación. Eso es un chistín malo. Te quería preguntar, Juan Luis, de tu experiencia en la política o los alrededores. Siguiente palabra. ¿Cómo fue? Siguiente palabra. Siguiente. O sea, siguiente paso. Pues malo. Fue muy buena a nivel personal porque a una edad a la que ya es muy difícil hacer amistades,
pues conocí a una gente maravillosa con los cuales sigo manteniendo un vínculo muy fuerte, muy potente, pero lo que es la política, la gente que está en la política y más a ese nivel municipal, que te cruzas con ellos en el bar o por la calle, lamentable, pero lamentable. O sea, a mí me intentaron, pues mira, me intentaron echar de la radio, me mandaban, iba a decir una nacionalidad, pero da igual, me mandaban gente a mi casa, me entraban, me amenazaban, me entraban por la noche y me dejaban, me revolvían todo, no me robaban nada, pero me dejaban cartelitos, me escuchaban en las conversaciones por el móvil, vamos, pues me pusieron una, no se diga, un micrófono. No es un micrófono. No, era, me habían puesto una de estas, para captar. Bueno, había sitios donde yo no podía ir porque no me atendían, a bares donde no me ponían un café. Y no porque el del café no quisiera, sino porque le amenazaban. Insultaban a mi mujer cuando llevaba a la niña al cole. Por supuesto, me rayaban el coche, me tiraban piedras en el coche y luego lo peor fue que me intentaron echar de la radio. O sea jugando con el futuro, luego con el pan de mi familia. Porque a mí que me insulten me la sopla, absolutamente. Pero estamos hablando de palabras mayores. Y otras cabezas de caballo. No me lo mandaron, pero me la dibujaron. Y bueno, me quitaron una colaboración en que tenía en prensa, que fue bastante desagradable. Pero Eso ahora, pero pues si hay alguna pregunta, es el momento. Joder, eres mi ídolo. A ver, aquí hay una pregunta. yo tengo una pregunta. Bueno, en realidad es doble, un 2 por 1, ¿vale? Hablando un poco del retiro, que era el principio de la charla, ¿no? ¿Qué cosas piensas que están mejor ahora de cuando tú venías de pequeño al retiro, en el parque? Y al revés, ¿qué cosas piensas que estaban mejor cuando tú venías de pequeño al retiro que ahora están peor? Bueno, lo que está mejor es todo. Todo. O sea, tú entras al retiro y es otra cosa. Todo. O sea, en líneas generales, todo. Pero de cómo está cuidado el parque, Sí. accesos y seguridad. Sí. Y lo que está peor, pues yo. Pero tengo mucho mejor. Tampoco tengo unos recuerdos nítidos, ¿no? Pero sí que lo que te comentaba, tú que hablábamos antes de que por la noche, joder, no... Claro. Hay una pseudointelectualidad rampante históricamente que ha intentado y ha conseguido mantener al humor como un género de segunda clase y de segunda categoría, cuando es la sublimación de la inteligencia. O sea, el humor es la sublimación de la inteligencia, pero nunca se dan premios de literatura a un libro de humor, nunca se da un Max de teatro a una comedia, nunca se entrega un Goya a una película de humor, Ni un Oscar. ni un Oscar, no, los Oscars sí, o sea, Billy Wilder, tenemos ahí a Billy Wilder, o sea, la cultura anglosajona, eso sí lo tiene bastante mal. Nosotros no, pero en cambio el público, a la gente sí lo respeta, sí lo pone en el sitio donde tiene que poner. A estos señores veía todo Dios, todo Dios, les ponía aquí. Pero a que a ti no te han dado un Goya, ni te han dado luego te han dado premios, y a todos nos han dado premios. Sí, te han dado muchos premios, pero no esa pseudointelectualidad, que es a lo que yo me refiero. O sea, esa pseudointelectualidad que entrega el planeta, no entrega el planeta a una novela de humor. No lo entrega. O los que entregan el Max no se lo entregan a una comedia que está en el Teatro de la Latina. Y es muy triste, porque el género del humor tiene que estar al mismo nivel que cualquier otro, ¿no? Hemos venido para eso. Sí, sí. No sé si estará Afinada. bueno, más o menos. Yo canto. Un bolero, flamenco. Lo que quieras. Bolero, bien, flamenco, todos. Dale, dale. No me la sé.
Pero mejor que la de la Eres mi bien, lo que me tiene extasiado. ¿Cómo pensar que estoy de ti enamorado? De tu dulce voz, que es todo sentimiento. Esos ojazos negros de raro fulgor que me iluminan e invitan al amor. Eres un encanto. Eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo de sur. Si alma mía, la gloria eres tú. Esos ojazos negros de raro fulgor que me iluminan, me dan amor. Eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo, que de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo de sur. Si alma mía, la gloria eres tú. ¡Bravo! Que a mí me gusta el bebé. ¿Quién le habrá dicho a la gente que a mí me gusta el bebé? Tienen que tener presente que yo lo tengo que hacer, porque no tengo otro ambiente. ¡Ole! Ese fiándole. Más vivito que coleando. Está desafinada. Con piedras que yo he traído, tengo mi calle empedrada. Con piedras que yo he traído, y al pasar me reconocen, y tú no me has conocido. Ya me llamarás a voces.
¿Os canto una rumbita? ¿Cantamos una rumbita de Bambino? Venga, una rumbita. Así de Bambino, venga, tira. Aquí está la pared, ahí está la pared que separa tu vida y mi vida. Ahí está la pared, ahí está la pared que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared, yo la voy a romper cualquier día. Ya lo verás mi querer, ya lo verás mi querer, que tú volverás ese día. No puedo abrazarte, ni puedo tocarte, ni puedo besarte, ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más. Ni puedo besarte, ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más.